Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Cálculo 1 para la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero como lo hemos dicho ya en otros videos, este programa es para cualquiera, ¿no? No es para nada más un grupo de estudiantes. Está hecho específicamente para ciertos materiales, pero adelante, ¿no? Si no perteneces a este equipo. Pero una vez que lo ves, ya estás dentro. Vamos a ver el día de hoy ya la definición de lo que es la definición del límite, ¿sí? Y vamos a ver unos ejemplos y vamos a demostrar algunos teoremas, ¿sí?, importantes para el inicio. Vamos a usar la definición. Ya discutimos mucho sobre la definición y hemos tratado de construir la definición de tal manera que, combinando todo lo que tiene que ver con sucesiones, a partir de ahí englobar todo eso para que se entienda la definición, ¿sí? Porque la definición por sí sola de límite para una función, bueno, para mi gusto deja mucho que desear, ¿no? O sea, no sé, no es del todo clara qué es la delta, qué es la epsilon, por qué mayor a cero, por qué no menor a cero, por qué para toda epsilon existe una, por qué no mejor para toda delta existe una epsilon, y por qué si la delta es mayor que 2 puntos en diferencia, en fin, todo este tipo de cosas se entienden una vez que hemos visto esta reconstrucción de lo que es la definición, ¿sí? Y eso pues está en los dos videos anteriores, donde vimos ejemplos y donde vimos esta discusión a grandes rasgos de lo que es la definición del límite, ¿no? Que es una hora completa para ver con mucho cuidado. Bueno, sin más, pues te dejo y comenzamos. No te dejo, más bien comenzamos. Adelante. Ya tenemos aquí nuestra definición de límite, ¿sí? Y pues vamos a llamar a un término L en R el límite de una función, ¿sí?, para una función f definida en A, de A en B, donde va a ser el límite, ¿sí?, L de esta función en x0 que pertenece a A. Si es el caso que para toda epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, donde el valor absoluto de la diferencia entre x menos x0 es mayor que 0 y es menor que delta. Entonces, si esto ocurre, lo que va a ocurrir es que f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Qué es lo que nos está diciendo en pocas palabras esto? Vamos a explicarlo un poco. ¿Sí? Lo quiero explicar un poco nada más para aquellos compañeros que no han visto el video anterior. Pero lo que estamos haciendo referencia ya a grandes rasgos es que si tenemos un intervalo donde vamos a tener, en este caso, L, ¿sí?, este L, vamos a ponerlo de este lado, va a tener una proyección dada una función, ¿sí? En este punto proyectado acá, este va a ser x0. Ahora, hay que tener cuidado porque lo que está ocurriendo aquí es que bajo la proyección de la función vamos a tener esto, ¿sí? En determinado caso esto es epsilon, ¿sí? Y algo que está ocurriendo es que me genera un intervalo donde esto va a ser delta. Entonces, lo que está ocurriendo es que para toda x que vamos a tomar, si toda x, esto es para toda x en el conjunto A, ¿sí?,
tal que la diferencia entre estos dos cubra esta definición, ¿sí? Entonces puedo tomar una x aquí, y si la distancia entre estos dos puntos es más pequeña que delta, en este caso también sabemos que esta parte de aquí es delta, ¿sí? Lo que va a ocasionar es que, bajo lo que hemos discutido en el otro video, ¿sí? Aquí va a haber una serie de puntos que se van a agolpar, ¿sí? Se van a ir aproximando, o sea, x puede tomar todos estos valores y se va a ir aproximando a x0. Entonces, como se va aproximando a x0, también va a ocurrir que para esta epsilon existe esta delta, tal que para delta ocurre esto, entonces va a ocurrir que f de x, ¿sí? F de x también se va a aproximar a L, y L es el límite. Ahora, algunos se preguntarán, ¿por qué no pones f de x0? ¿Sí? ¿Por qué no ponemos f de x0? ¿Tú por qué te imaginas que no ponemos f de x0? Dale pausa al video y analiza un poco el asunto. ¿Por qué no pongo f de x0 y pongo L? Suena lógico, ¿no? Poner f de x0. Algunos ya tendrán la respuesta, y lo que podemos argumentar aquí es el caso donde la función f de x es igual a 1 entre x, donde el dominio de la función es, o sea, f está definida en los reales menos el 0. ¿Por qué está definida en los reales menos el 0? Y va a dar a los reales menos el 0. ¿Por qué no está definida en el 0? Porque lógicamente esta parte de aquí, si yo pongo f de 0, pues va a ser 1 entre 0, y esto está indefinido, ¿sí? A partir de ahí podemos deducir, pues lógicamente, que esto no pasa. Pero si yo aplico el límite de 1 entre x, cuando x tiende a infinito, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que esto se aproxima al 0, ¿sí? O es igual a 0 el límite. Ahora, esto es bajo notación, ¿no? Esto es lo mismo que podemos expresar con esto. Bueno, nada más notación. Entonces, esto es bajo el límite, porque ustedes pueden decir, a ver, me estás diciendo que no está el 0, esto también hay que especificarlo. Tú ves que bajo la función no está el 0, y aquí me dices que es igual al 0, pero en el límite. Este es un operador, ¿sí? Estamos definiendo un operador, el operador límite, ¿sí? La función ya está definida, y la función está definida para estos términos, y a partir de ahí te da otros. Eso no quiere decir que cuando tú apliques el límite, esto no pueda ser igual a 0. La función es indistinto, no es igual a 0, ¿sí? Uno entre x no es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual a 0? Porque x es un término en los reales, o sea, x pertenece a los reales, y en los reales no está el infinito. No tenemos el infinito en los reales. O sea, algo así, que digamos que el infinito está en los reales, no pasa. Esto no pasa. ¿Sí? Pero lo que sí ocurre es que yo, para toda x que tome en R, cuando aplico la función, pues lógicamente, si tengo el límite, cuando mando el límite a infinito, ¿sí? En el límite sí puedo mandar al infinito. Y eso lo veremos un poco más en el próximo video. Pero lo que me define ahí es simplemente que, como no está definido en la función el 0, o más bien la función no está definida en el 0, y podemos ver que en el límite de 1 entre x, cuando x tiende a infinito, es igual a 0, lo que está ocurriendo aquí es que en el límite el 0 está,
pero la función no es 0 y la función no está definida en el 0. ¿Sí? Por lo tanto, a este punto, como no está definido el 0 para la función, no puedo usar f de x0, en este caso f de 0. ¿Sí? Para este caso. No puedo usarlo, porque en este caso, si no se puede usar, pues por eso usamos L. ¿Sí? Porque el límite existe. El límite existe. Es este. ¿Sí? Y como el límite existe, entonces lo que está ocurriendo aquí es simple y llanamente que como no está definido no puedo usar este, pero sí puedo usar L. ¿Sí? Por eso es que se define como L al límite, ¿sí? Y no a f de x0. Y ustedes me dirán, bueno, es que para los que ya van un poco más avanzados y digan, bueno, es que en continuidad sí se usa. Bueno, ese es otro caso. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando nos toque ver continuidad. Pero a partir de aquí, lo que quiero que quede claro es la definición, ¿no? Entonces, para toda epsilon, damos nuestro intervalo, ¿sí? Hacemos la proyección y tomamos un punto a partir del cual se da la vecindad de radio epsilon con centro en x0. Bueno, con centro, en este caso, en L. En L, ¿sí? No en f de x0, en L. Entonces, esto, bajo la proyección, pues me lleva a una vecindad de radio delta con centro en x0. Y en este caso, pues lógicamente estamos hablando de este término. ¿Sí? Bajo la proyección, un término que me dé una vecindad y otro término que me dé otra vecindad. Entonces, para toda delta existe uno de estos, tal que para toda x que tomemos dentro del intervalo, lógicamente x tiene que estar definida en el dominio de la función. Si x está definida en el dominio de la función, para cualquier x que tomemos en ese dominio, ¿sí? Si la distancia entre x y x0, o sea, la diferencia entre estos dos, es menor a delta, entonces podemos suponer también que si esto ocurre, vamos a llamar a este término el límite de la función en x0. ¿Sí? Esa sería la historia a grandes rasgos de lo que es la definición del límite. Entonces, vamos a ver un ejemplo y continuamos con esto. Estamos de vuelta, vamos a revisar nuestro ejemplo. ¿Sí? Nos piden mostrar que el límite cuando x se aproxima a x0 de la raíz cúbica de x es equivalente a la raíz cúbica de x0. Lo primero que tenemos que notar es que pasan dos situaciones aquí. En el primer caso tenemos que x0 es igual a 0 y por otro lado tenemos también el caso cuando x es distinto de 0. Tomemos el caso cuando x0 es igual a 0. Necesitamos probar que para toda epsilon existe una delta 1 tal que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta 1 mayor a 0, donde observemos que es el caso que la diferencia en valor absoluto de x menos 0 sea mayor que 0 y sea menor que delta 1. Ahora, esto es dado que la diferencia entre la raíz cúbica de x menos 0 en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Sí? Bueno, a partir de todo esto, tomamos la raíz cúbica de x en valor absoluto menor a epsilon. ¿Sí? Ahora, por propiedades del valor absoluto podemos concluir que el valor absoluto de x es menor a epsilon al cubo. ¿Sí? Lógicamente tenemos que manejar los criterios de valor absoluto y podemos llegar a esta conclusión. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos va a arrojar esto? Bueno, pues que podemos tomar a delta 1 como epsilon al cubo y con ello podemos concluir que dada una epsilon existe una delta 1, ¿sí? Donde el valor absoluto de x menos
0 es mayor que 0 y es menor que delta 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra primer delta y vamos con el caso 2. Tenemos aquí ya el caso 2. ¿Sí? Entonces, primero habíamos visto que el caso 1 cuando x es igual a 0, ahora vamos a ver el caso 2 cuando x es distinto de x0, perdón, es distinto de 0. Vamos a partir del valor absoluto de la raíz cúbica de x menos la raíz cúbica de x0. Esto lo podemos ver como el valor absoluto de x a la 1/3 menos x0 a la 1/3, ¿sí? Multiplicado por un 1. Ese 1 lo vamos a usar para, de alguna manera, retirar el 1/3 de aquí. Este 1 es conveniente de tal manera que cuando multipliquemos este término, el de arriba, con este de aquí, ¿sí? Nos dé esto de acá, ¿sí? El de abajo, pues lógicamente se conserva. Lo que sigue a continuación es, vamos a sustituir h de x, o sea, vamos a tomar una función h tal que el valor absoluto de h de x sea equivalente a esto, ¿sí? A partir de ahí vamos a sustituir y vamos a ver que la raíz cúbica de x menos la raíz cúbica de x0 en valor absoluto es igual al producto de los valores absolutos de h de x y de x menos x0. Y esto es menor que epsilon, ¿sí? Dado que hemos visto que esto es menor que epsilon, ¿sí? O bueno, tomamos un término tal que esto nos dé menor que epsilon, entonces necesitamos encontrar una delta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a proponer? Como tenemos x distinto de 0, esto va a implicar que estos dos términos, x y x0, tengan el mismo signo. Eso que va a implicar que en su producto sean mayores que 0. ¿Y por qué tienen el mismo signo? Porque cuando tenemos este con signo positivo, en el límite la raíz cúbica de x tiene el mismo signo que este. Y viceversa, si este es negativo, ¿sí? En el límite la raíz cúbica de x0 también es negativa. Por lo tanto, se afirma este hecho, ¿sí? Ahora, de ahí, ¿qué podemos concluir? Que existe una alfa o delta 2, podemos también haberlo propuesto así, tal que alfa menos, es mayor que 0, de modo que el valor absoluto de x menos x0 es menor que alfa, ¿sí? Y también tenemos, dado que estamos proponiendo que este producto sea menor que epsilon, ¿sí? Es decir, esto está acotado por la epsilon, de ahí vamos a obtener también que existe un término m, en este caso mayor que 0, tal que en el valor absoluto de h, ¿sí? H de x es menor que m, ¿sí? ¿Para qué? Para que de alguna manera el producto entre alfa y m, ¿sí? Me dé un término que esté acotado por ambos valores. Entonces, de ahí vamos a obtener que, o vamos a proponer que epsilon sea igual a alfa más, o alfa por m. A partir de ahí podemos calcular que alfa es igual a epsilon entre m, ¿sí? Simplemente nada más porque hemos propuesto a epsilon de esta forma. Tomando a epsilon y a alfa de este modo, podemos concluir y podemos sugerir y tomar más bien el delta, donde el delta sea el mínimo de delta 1 y alfa, o delta 2. ¿Sí? Entre el mínimo de cualquiera de estos, pues va a coincidir en que el valor absoluto de x menos x0 es mayor que 0 y menor que delta. Y eso va a implicar que la raíz cuadrada, o la raíz cúbica de x menos la raíz cúbica de x0, en valor absoluto sea menor que epsilon. Con eso podríamos concluir que realmente el límite, cuando x tiende a x0, de la raíz cúbica de x, es equivalente a la raíz cúbica de x0. Y con eso concluimos la prueba. Ahora, algo que tenemos que apuntalar aquí es que hay diferentes formas de obtener las pruebas usando la definición.
En otros casos se usa igual, partimos de aquí, entonces llegamos a algo de este estilo y a partir de aquí pues lógicamente buscamos una delta y a partir de esa delta pues hacemos algunas series de operaciones aritméticas que nos permitan obtener este valor absoluto y con ello proponer una delta, ¿no? De esa manera podemos también ver que existe esa delta a partir de una epsilon. Ahora, todas esas deltas dependen de epsilon, ¿sí? Siempre van a depender de epsilon. Por eso se dice que para toda epsilon existe una delta. Eso también tiene que decirse. Y bueno, con esto los dejo y veremos algunos ejemplos más adelante en uno o dos videos más, ¿sí? Bueno, con esto los dejo en este momento y regresamos con tres teoremas. El primer teorema que les voy a presentar es el teorema de unicidad del límite para una función. Entonces, lo que nos enuncia este teorema es, damos una función con límite en x0. Entonces, para la demostración tenemos que suponer que, tenemos que mostrar que el límite es único. Y a partir de aquí vamos a suponer que existen dos límites, ¿sí? No que nada más hay uno, sino que existen dos. Entonces tomamos dos términos, L1 y L2 en R, tales que L1 sea mayor que L2. Y vamos a tomar a epsilon igual a L1 menos L2 sobre 2. Ahora, dado que sabemos que f tiene límite en x0, ¿sí? Va a haber una delta 1 y una delta 2 tal que para toda epsilon, ¿sí? Mayor a 0, va a existir tanto delta 1 mayor a 0 y delta 2 mayor a 0. Lo que va a implicar esto en ambos casos es que el valor absoluto de x menos x0 para delta 1, ¿sí? Va a ocurrir esto, y esto va a implicar que f de x menos L1 es menor a epsilon, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir para delta 2 y L2, ¿sí? En ambos casos va a ocurrir que como estamos suponiendo que existen dos límites, entonces tenemos que aplicar el criterio de la definición para ambos casos. A partir de ahí, ¿qué vamos a decir? Bueno, tomamos para toda x en A, la diferencia entre L1 menos L2 en valor absoluto, ¿sí? Y esto lo vamos a sumar un 0, que será f de x más f de x0, y a partir de ahí damos la desigualdad triangular, donde tenemos L1 menos f de x más f de x menos L2, ¿sí? Ya sabemos que ese término es equivalente a f de x menos L1, por lo tanto van a estar acotados por epsilon, ¿no? Entonces, esto es menor que epsilon y esto es menor que epsilon, por lo tanto voy a tener epsilon más epsilon, esto me da 2 veces epsilon, pero como epsilon es igual a L1 menos L2 sobre 2, esto va a ser equivalente a L1 menos L2, donde L1 menos L2 va a ser mayor que el valor absoluto de L1 menos L2. En el caso de que, bueno, esto es positivo, como lo podemos ver aquí, podemos quitar estos dos, y por lo tanto L1 menos L2 es menor que L1 menos L2, absurdo, ¿no? Y con eso podemos observar que no existen dos términos que sean distintos y que de alguna manera eso implique que sean a la vez el límite para una función. Por lo tanto, el límite es único, ¿sí? Regresamos con el siguiente teorema. Estamos aquí con nuestro segundo teorema, ¿sí? Donde vamos a solicitar que para un intervalo A, B, tal que para alguna x en el intervalo, donde para toda x en el intervalo distinto de 0, si se cumple que f de x es menor o igual que g de x y este a su vez es menor o igual que h de x, y donde el límite de f de x
cuando x tiende a 0 sea igual al límite de h de x cuando x tiende a x0, y esto también sea igual a L, ¿sí? O sea, para alguna L, es decir, que exista el límite de f de x y de h de x en x0, donde ambos límites son el mismo, entonces tenemos que ver que el límite de g de x es igual a L, cuando x tiende a x0. Entonces, por hipótesis, lo que tenemos aquí que ver es, en primer lugar, esto de aquí, ¿sí? Como en ambos casos los límites f y h se aproximan a L, ¿sí? Esto va a implicar que para toda epsilon mayor a 0 existe delta 1 mayor a 0 tal que el 0 es menor que el valor absoluto de x menos x0, ¿sí? Y eso es menor que delta 1, donde va a implicarse que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Y vamos a observar que también para toda epsilon, o sea, vamos a tomar la misma epsilon, existe delta 2 mayor a 0, tal que el valor absoluto de x menos x0 es mayor que 0 y esto es menor que delta 2. Y esto va a implicar que el valor absoluto de h de x menos L es menor a epsilon. Vamos a tomar también esta parte de aquí, ¿sí? ¿Qué sería lo que tenemos que hacer a partir de esto? Dado que sabemos, ¿sí?, esto de aquí y esto de acá, ¿sí?, lo primero que tenemos que hacer es buscar una delta, ¿sí?, porque ya tenemos epsilon. Vamos a dar la misma epsilon. Entonces, tomamos delta igual a ¿quién? Exacto, igual al mínimo de delta 1 y delta 2. ¿Por qué necesitamos otra delta? No es otra delta, de alguna manera sería alguna de estas dos, pero tomamos el mínimo de estas dos porque de alguna manera lo que necesitamos es establecer bajo el criterio de estas dos deltas, ¿sí?, una delta alternativa que me permita calcular lo siguiente. Yo sé, a partir de esto y descomponiendo el valor absoluto, ¿sí?, que por un lado voy a tener que, dada esta desigualdad, f de x es menor que ¿quién? Que epsilon, o más bien que L menos epsilon. Perdón, es L menos epsilon, ¿sí? Y esto es menor o igual que g de x. Y esto a su vez es menor o igual que h de x. ¿Sí? Pero a partir de aquí yo sé que esto es menor por esto. Es menor que L más epsilon. Por lo tanto ya lo tengo. Este y este me dan los términos para saber que tengo el valor absoluto de g de x menos L menor que epsilon, ¿sí? Y dada mi delta, entonces, para toda epsilon existe una delta que va a ser esta y, pues lógicamente, el valor absoluto de g menos L me va a llevar a que el límite cuando x se aproxima a x0, en este caso de g de x, este va a ser igual también a L, ¿sí? Con eso concluimos la prueba para este teorema. Regresamos con el tercer teorema y el último. Estamos ya con nuestro tercer teorema y lo que vamos a establecer aquí es que para una función f de a en b con límite L en x0, tal que L está dentro de un intervalo a, b abierto,
y donde existe una delta mayor a 0, entonces tenemos que probar que f de x está dentro del intervalo, o sea, es mayor que a y menor que b. Y eso es para toda x en a, tal que se satisface que el valor absoluto de x menos x0 es mayor que 0 y es menor que delta. Entonces, para la demostración lo que vamos a hacer es, tomamos epsilon mayor a 0 tal que epsilon sea el mínimo entre L menos B, o sea, la distancia que hay entre L y B y la distancia que hay entre L y A. O sea, cualquiera de las distancias que sea menor, lo que va a ocurrir es que lo que está pasando aquí es que si tenemos L por acá, y este es A y este es B, entonces la distancia de esta es más chica que la distancia de acá. Como estamos tomando intervalos abiertos, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que esta distancia está dentro del intervalo. O si pasa al revés, donde L está acá, podemos poner L aquí, la distancia más chica sería esta, la de L a B, ¿sí? Entonces esta estaría igual contenida. Lo que está implicando esto, ¿sí?, es que L, donde vamos a tomar un epsilon, ¿sí?, o bueno, este epsilon, y lo que va a implicar es que L va a estar acotado entre L menos epsilon y L más epsilon, donde L menos epsilon va a ser menor o igual a A y L más epsilon va a ser menor o igual que B, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si yo tomo esta distancia como la mínima, pues pasaría esto. Entonces, esta vecindad está enteramente contenida entre A y B. O al revés, tomo esta, pues lógicamente sería esto de aquí, está enteramente contenido entre A y B. O sea, en el intervalo abierto, cualquiera de las dos distancias que yo tome me va a dar una vecindad que esté contenida dentro del intervalo, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, a partir de ahí yo sé que si f converge a L cuando x converge a x0, entonces sabemos que dada delta, dada epsilon o dada cualquier epsilon, en este caso ya dimos una epsilon mayor a 0, ¿sí?, ya sabemos quién es epsilon también, entonces existe la delta para esta epsilon, de ahí que f de x esté acotado entre L menos epsilon y L más epsilon, dado que sabemos que por la definición tengo f de x menos L menor que epsilon, ¿sí? Y de alguna manera esto lo puedo sustituir aquí, ¿sí? Y yo sé que a partir de esto de aquí, pues sé que L menos epsilon y L más epsilon están dentro de A y B, por lo tanto f de x está entre A y B. Y esto se va a cumplir para cualquier x que esté dentro del intervalo y dada la distancia de que x menos x0 sea menor que delta, ¿sí? Y con eso concluimos la demostración de este tercer teorema y sería la última, el último ejercicio de este video, por lo cual nos veremos en el próximo video y traeremos más, ¿sí?